La Academia Nacional de Letras celebra hoy el Día del Idioma y lo hace con la participación de la profesora Alma Bolón, del profesor y académico correspondiente en Francia Juan Carlos Mondragón y del también profesor y académico correspondiente en Francia, doctor Gabriel Saad. Los tres se van a referir a una obra emblemática de nuestra literatura, Los Cantos de Maldoror. La profesora Bolón, junto con la profesora Beatriz Beck, nuestra colega y compañera académica de número, trabajaron el año pasado en una versión peninsular, responsabilidad de Ángel Pariente, que editó la editorial en Montevideo. El profesor Mondragón ha estado largamente vinculado a la obra de Isidoro Ducas, tanto como narrador, como investigador y como docente. Y el doctor Saad ha sido un traductor pionero, uno de los traductores pioneros en el Río de la Plata de los Cantos de Maldoror, y hoy aún se recuerda la tan divulgada edición de los cantos traducida por Gabriel Saad, que publicó Capítulo Oriental a fines de la década del 60. Ellos tres van a contar, a relatar, a considerar en algunos casos los criterios aplicados para sus traducciones o sus trabajos para llevar del francés al español los cantos de Maldoror, los problemas y la teoría de la traducción que están planteados detrás de esa labor, y en el caso concreto del profesor Mondragón, su vínculo tan estrecho de su obra narrativa y de su desarrollo intelectual con este autor que tanto nos ha marcado a lo largo de la historia. A ellos les ofrezco la palabra. Bueno, yo ni sé los que están ahí y a muchos no los vimos, así que esto es como una comunicación bastante extraña. Condiciones mejores para hablar del Conde del Otramón, imposible. Pandemias, París bajo toque de queda, corridas con las vacunas y bueno, y todo lo que estamos viviendo. Entonces cuando me invitaron, cuando Wilfredo Penco me invitó y sabía que otra gente amiga iba a participar, pensamos en todo esto en relación al libro y en relación a Lautréamont y a Isidore Ducas y a Maldoror, es decir, que es como hablar de tres en uno, lo que no deja de ser fantástico. Yo quisiera contar algunas cosas, más de contar cómo fue que yo encontré al conde, porque eso fue imposible. Creo que voy a decir cómo el conde me encontró a mí, y todo fue una suerte de casualidades que me viene acompañando es como si Ducas me dijera aquello de que tengo yo que mi amistad procura, ¿no es cierto? Porque siempre me lo encontré. No, hace muchos años, en una primera juventud del siglo pasado, mientras yo estudiaba en el Instituto de Profesores, sucede que yo trabajaba también en una librería de viejo, en una librería muy bonita que se llamaba La Colonial, que queda ahí cerca, quedaba en la calle Ituzaingó, cerca del barrio de Ducas, y enfrente había una sastrería que después se hizo restaurante que se llamaba La Silencioso, y que parecía un consejo para los que queremos hablar demasiado. Y, y bueno, y ahí yo encontré una edición de las obras completas de Lautréamont del año 53 y me pareció original y me la quise guardar y
se la pedí a Washington Pereira, que era el librero, un personaje inolvidable de aquellos años y que era muy generoso y que me había dado una historia de las ideas estéticas y de los heterodoxos españoles, y me la dio. Y ahí fue como que la guardé y fue el primer elemento, ¿no? Y bueno, y leyendo esas cosas, era una edición de Cortí del año 53, llegué a la conclusión de que uno de los orígenes de la literatura uruguaya pasaba por ahí y que no podemos perderlo. Y bueno, y lo guardé como algo que me pertenecía y siempre me quedó la duda. Después, la Alianza llamó un concurso de ensayo, yo súper bien, que yo me presenté con un trabajo sobre el Lautréamont, que tuve la suerte de ganarlo, y no solamente eso, sino que el premio era un viaje a París. Así que ahí ya empezaba otra coincidencia que me daba bastante suerte. Después en un momento me decidí a escribir ficción y me presenté también a un concurso y el primer cuento hablaba de Lautréamont, que se llamaba Montevideo en Video Ducas, y también me dio suerte, porque también se trataba de otro viaje, una máquina de escribir, una cosa así que fue bastante interesante. Y bueno, y desde ese entonces me vino acompañando, yo trabajaba en eso sin saber que algún día viviría en París. Y entonces lo traté de seguir, lo traté de acompañar, y ahora, cuando terminé mi vida útil universitaria, me puse a trabajar en un sitio web para seguir en contacto con la literatura, que ahora, hoy mismo, no sé si esto saldrá el 23, hoy mismo cumple el primer año, que es el Cabaret Literario La Coquette, y también me ha permitido tener una suerte presencia. Entonces digo, la figura del Lautréamont me acompañó siempre. Después pensé algún día de poder traerlo a la lengua española, y tengo algunos intentos ahí guardados, ahora después les contaré cómo viene todo, pero en realidad fue el que me llevó a la lengua francesa, y fue como el conjunto Maldolor, que yo lo comparo al conjunto Mal del Bront, que es de la física fractal, en que de Maldolor llegué a París, de París llegué a Walter Benjamin, de Walter Benjamin a la literatura, y y lo que tenía fuerte el trabajo con Ducas es que, a la vez que me alejaba de ciertas fuentes originales, montevideanas, uruguayas, tenía la virtud de hacerme volver a esa misma fuente, y entonces me establecía una especie de ida y vuelta entre el Río de la Plata y París, que quizás nadie lo dijo mejor que un cuento de Cortázar que se llama El otro cielo, donde los personajes hacen una ida y vuelta entre París y Buenos Aires, cosa que ahora está bastante difícil de hacer y que no puedo hacer hace unos cuantos meses. Entonces, digo, lo del Maldoror me ayudó a todo eso, sobre todo porque, bueno, me permitió a la vez hacer un descubrimiento del otro, que es el mismo, y saber que de alguna manera la literatura uruguaya, entre él, Laforgue, Supervielle, inclusive con profesores muy queridos como José Pedro Díaz, y ahora la herencia está en manos de Alma Bolón, funciona muy bien ese diálogo, y que somos eso, Montevideo es Los Cantos de Maldoror, Montevideo es La Nueva Troya de Alejandro Dumas. Hay un nexo que quizás ahora está un poco castigado por este asunto de la mundialización, pero en el fondo sigue más o menos funcionando.
y después lo tomé como paradigma porque eh, Dukas es la figura de la inmigración, del inmigrante o del exilio. Es como si todo lo que nosotros vivimos en el siglo pasado, a finales, ellos ya lo hubieran vivido en el siglo XIX. Es un ejemplo de cuál es la naturaleza y condición del escritor uruguayo cuando se encuentra en otra lengua. Me enseñó también que lo importante es la obra que uno pueda llegar a hacer. Después hay una especie también de desfasaje o de decalaje entre lo que uno hace y después cómo se produce el reconocimiento. Eh, Vivió una pasión trágica y breve, una vida breve, vivió Isidore Dukas, que lo acerca a nuestros poetas del 900, que lo acerca a los héroes griegos que preferían morir joven y con gloria y no viejo cuidando ovejas, y quizás para los chicos más modernos lo lleva también a la figura del rock, ¿no es cierto? A Jimi Hendrix, Janis Joplin, I'm in My House, o el chico de aquel otro que murió también a los 27 años, Jim Morrison, una plegaria americana. Es decir, era como una especie de figura pop y de transgresión en el siglo XIX. Y después cuando pensamos en toda la renovación de la literatura y de la poesía francesa, y cuando decimos poesía francesa queremos decir poesía contemporánea, queremos decir acceso a la modernidad, ahí lo tenemos, es un uruguayo. Y a veces como que no, como un montevideano, como que es como que si no nos diéramos, si no nos diéramos cuenta, ¿no es cierto? Yo digo que si cualquiera de las otras ciudades letradas latinoamericanas de importancia geopolítica, y les dejo imaginar los nombres de 3 o 4 grandes capitales, creo que estarían orgullosos de tenerlo y no habría coloquio, ni fiesta, ni aniversario donde pudiera ocurrir. Después, bueno, ¿qué es lo que me queda por hacer en lo poco de vida que me queda? Como decía el poeta, creo que hay 2 o 3 proyectos, a traducir algunas cosas, pero no al español, porque ya me di cuenta que hay tantas variantes del español como aspectos culturales, ¿no es cierto? Sería imposible acceder a ese tipo de cosas, pero sí más modesto, una especie de versión de algunos cantos a la nuestra, a la criolla, al lenguaje que pudiera escuchar un chiquilín ahora mismo de la Ciudad Vieja. Y después quizás algún proyecto narrativo. Me gustaría, a la manera de Tomás de Quincy en los últimos días de Manuel Kant, hacer una novelita breve sobre ese personaje. Así que ya lo ven, él estará siempre. La literatura, por suerte, no solamente se trata de las novedades que aparecen en el shopping, sino que nos obliga a un diálogo con los espectros. Y bueno, y en eso seguimos. Y después, bueno, quedaron algunos proyectos por el camino, pienso con un trabajo que habíamos tenido en archivo con Jean-Philippe Barnabé, que fracasó porque la colección terminó, pero enseñaba también otra cosa, ¿no es cierto? Que el trabajo en los textos es para afuera, para el mercado, para la librería, para las editoriales, pero el trabajo en la literatura, y me lo enseñaron mis profesores en el Liceo 14, Alicia Conforte, Jorge Medina Vidal, Alejandro Paternay, que los tengo siempre en el recuerdo, que todo eso en última instancia es como una especie de trabajo interior. Y después quiero
terminar con una enseñanza que me quedó para toda la vida, que la gente lo tomaba como una especie de surrealismo, de estética de los objetos, como si fuera una especie de antecedente de Duchamp y el lavabo aquel famoso, que sería aquello que decía el amigo, que la belleza era el encuentro fortuito sobre una tabla de disección de una máquina de coser y de un paraguas. Se le dio tantas vueltas a todo eso y en realidad después de muchos años y en la vuelta de la vida, como dice el tango, creo que lo que nos quiso decir es que para encontrar el fenómeno de la belleza hay que encontrar tres elementos que nunca se saben cuál es, y que todo depende también de una sinergia entre las cosas que pasan, y que esas fuerzas no siempre las dominamos, y que eso es lo mágico, y que la mayoría de las veces se termina en el fracaso, pero las pocas veces que se logra alcanzarla, bien vale la pena. Un abrazo para todos y gracias por haber escuchado estos minutos. Bien, sí, Beatriz Beg y yo revisamos una traducción que había sido publicada en España en 1998, ¿sí? El traductor había sido Ángel Pariente, y la publicó la editorial el año pasado, en noviembre de 2020. Bueno, Beatriz y yo revisamos esta traducción, no porque estuviera mal, porque una traducción, bueno, las traducciones son siempre versiones que se dan de un texto, pueden estar bien, pueden estar un poco peor, un poco mejor. Esta estaba muy bien, ¿no? Era una traducción de este traductor español, hoy fallecido, Ángel Pariente, que estaba muy bien, pero que a la que era posible cambiarle el eje, ¿verdad? El eje que había conducido la traducción, los criterios que habían sido empleados. Y nosotros pensamos que era mejor hacer algunas modificaciones. ¿Cuáles hicimos? ¿Qué hicimos? Por un lado, lo que hicimos fue sacar todas las marcas del español que es reconocido, identificado inmediatamente como español peninsular. En ese sentido, sacamos los vosotras, vosotras, vosotros, vosotras, vuestros, vuestras, os, todas las formas pronominales de la segunda persona del plural que se emplean en el español peninsular y que no son empleadas en América. Entonces todo eso lo sustituimos por el ustedes, por el suyo, suyas y por el leo, les, para el os, ¿no? Eso fue un primer cambio. Después, junto con eso, vino el cambio de las formas verbales, no solo los pronombres. Entonces salieron el veis, tenéis, subisteis, vinisteis, y pusimos las formas correspondientes también a ustedes. Vinieron, tuvieron, etc. Eso fue un trabajo bastante mecánico. Una vez que se toma la decisión, es hacer todos los cambios de manera bastante mecánica. Lo que fue menos mecánico fue decidir qué hacíamos con la segunda persona del singular, ¿verdad? Si empleábamos el tú junto con la forma verbal peninsular y que también se emplea en América, el tú tienes, la forma diptongada, el tú tienes, tú vienes, o si empleábamos el vos tenés, o si empleábamos un poco la forma que a veces se oye en Montevideo, que es un cruce, ¿no? El vos, el tú, tú tenés, ¿no? El tú tenés o el tú venís. Entonces había esas tres posibilidades. Tú tienes, vos tenés, tú tenés. Hicimos consultas para esto, ¿verdad? Porque no nos convencía ninguna de las maneras. Entonces consultamos a escritores amigos, consultamos a lingüistas amigos, y de ahí optamos por
usar una forma que no es la forma usual en el Río de la Plata, pero que nos pareció que era la que más convenía para mantener cierto aire quizás de extrañeza, de solemnidad que tiene el texto. Es decir, que optamos por el tú tienes, tú vienes, ven, dime, toma, y no por el decime, toma. Bueno, esas fueron dos tareas que fueron sistemáticas, ¿no? A lo largo de toda la obra, una vez que uno toma esa decisión, a lo largo de todo el texto se hacen todos los cambios necesarios. Hicimos poco cambio para sacar todas las marcas que identificamos como el español peninsular. Hicimos pocos cambios a nivel del vocabulario, del léxico. Mantuvimos muchas palabras que son del español general o que podemos identificar con el español peninsular, pero las dejamos igual. Sacamos, yo qué sé, campiña para el campo, pusimos campo, no quisimos poner campaña, la campaña, no lo que en francés era campaña. Hubiera podido ser nuestro uruguayo campaña, ¿no? La campaña, estar en campaña, ir a campaña, vivir en campaña. Pero no, dejamos campo y bueno, sí, sacamos algunas otras, pero pocas a nivel del léxico. También mantuvimos las formas del pretérito perfecto compuesto, que es la forma más usual en el español peninsular, ¿no? Cuando se dicen he dicho tal cosa, he venido, ya he comido. Eso lo mantuvimos a pesar de que en el Río de la Plata sea más frecuente el comí, ya comí y no ya he comido, o dije y no he dicho. Igual mantuvimos esas formas peninsulares que estaban muy presentes, están muy presentes en la traducción de Pariente. Entonces, el sistema pronominal, el sistema verbal para la segunda persona en plural fue cambiada, la segunda persona singular no, en las formas menos formales. Y después un cambio grande que hicimos fue a nivel de la puntuación, porque intentamos devolverle al texto la puntuación que tiene en francés, ¿no? Que tiene el texto, lo que escribió Ducasse, que es una gran abundancia, ¿no? Hay una sobreabundancia de comas, de puntos y comas, que van puntuando el texto, que le van dando cierto ritmo, ¿verdad? Puesto que es poesía, se llaman cantos de Maldoror, ese nombre cantos no es casual, ¿no? Nos remite a la poesía y nos remite a la poesía en tanto que forma forma para ser escuchada, ¿no? Forma que tiene que ver con la música de un idioma. Entonces, intentamos devolver esa puntuación abundantísima que hay en el texto de Ducasse, de puntos y comas. Porque además de que esa puntuación colabora con el ritmo de la obra, ¿no? Que alterna oraciones larguísimas, oraciones algunas de las cuales llegan a las 365 palabras, ¿no? Que es un disparate de extensiones, más de una carilla, casi 2 carillas, una sola oración. Y uno tiene que estar atento, pero no se pierde, ¿verdad? Es una sintaxis, es perfecta. Bueno, esas oraciones extremadamente largas se contrastan, ¿verdad? Juegan con oraciones cortísimas, a veces de una sola palabra o de 2 palabras. Nosotras intentamos mantener ese juego rítmico, ¿verdad?, entre la duración y lo más breve a nivel sintáctico de la puntuación. Otra opción que tuvimos, ¿verdad?, que elegimos, ¿verdad?, que seguimos, otra opción que seguimos fue la de restituir también cierta rareza en el vocabulario, ¿verdad? No es rareza en el vocabulario, quizás es la mejor expresión, pero el juego que hay en Ducasse todo el tiempo con los vocabularios especializados, con los vocabularios muy, muy técnicos. Hay una parodia muchas veces con los vocabularios técnicos y los vocabularios especializados. Eso también lo intentamos mantener, inclusive cuando eso podía producir efectos un poco extraños, ¿no?
Pero bueno, justamente los efectos extraños están en el texto en francés. Entonces, si uno traduce, puede ser una opción normalizar el texto en español, hacerlo más fluido, más normal, en el sentido de menos llamativo, menos sorprendente, o otra opción puede ser mantener esa rareza, esa sorpresa que produce el texto. Y nosotras optamos por esta segunda, ¿no? De mantener esa rareza. Inclusive, ¿no? Ahora volviendo a la puntuación, ¿no? Inclusive cuando esa rareza va en contra de lo que preconizan las normas de la corrección académica, ¿no? Hay una coma, ¿verdad? Hay un uso de la coma que es muy, muy sorprendente porque va en contra de lo que preconizan las normas de la corrección académica en la lengua escrita, tanto en francés como en español, y que es una coma a la que Ducas recurre frecuentemente y que, como ya les digo, no es aconsejada, está desaconsejada, está prohibida tanto por las reglas de la escritura del francés como del español, que es la coma que parte un sintagma nominal que tiene una función de vocativo, ¿no? En principio no se puede poner coma dentro de ese sintagma, está prohibido. Pongo el ejemplo de cuando Ducas escribe Opu, Oprinel, Recroqueville, ¿no? O prunel, recroqueville, todo eso es un vocativo, ¿no? O piojo de pupilas retráctiles, o piojo de pupila retráctil, es más bien en singular, o piojo de pupila retráctil. En español, en francés, o piojo de pupila retráctil no se puede separar con comas. Ducas separa, dice opu, coma, a la prunelle, recroqueville, y hay una coma. Y nosotros la mantuvimos esa coma, aunque está totalmente prohibida por las normas de la corrección de la escritura académica, digamos. Pero la mantuvimos porque no siempre está esa coma en los sintagmas, en los vocativos, no siempre está esa coma en Ducas, pero cuando está, nosotras mantuvimos esa coma, ¿verdad? Luego de consultas también, ¿verdad? Con colegas franceses, especialistas en la escritura de Ducas, que también hicimos esas consultas y sí, también nos dijeron que sí, la edición francesa la tiene, esas comas, ¿no? Entonces nosotras lo mantuvimos. A nivel del vocabulario también, como decía, muchas veces nosotras intentamos restituir la rareza del vocabulario empleado por Ducas. Rareza que muchas veces tiene que ver con el hecho de que es vocabulario técnico, ¿verdad? Que es un vocabulario que viene de las ciencias, de la ciencia, o que viene del discurso jurídico, o que viene del discurso de la retórica, ¿no? O de las ciencias naturales, por supuesto, ¿no? Todo el discurso, todos los nombres de los animales que forman parte del bestiario de Ducas, y nosotros intentamos mantener los equivalentes de esas palabras en español. Por ejemplo, a veces el traductor había optado por, en vez de emplear la palabra que podría haber empleado porque es el equivalente directo en español de la palabra francesa empleada por Ducas, lo que hizo el traductor fue dar una explicación cuando la palabra era realmente muy, muy rara. El ejemplo más claro de eso es cuando se habla del adjetivo que da Ducas infiduliforme, que es un adjetivo extremadamente raro en francés y en español. Quiere decir con forma de embudo. Existe en español también, infudibuliforme. Ángel Pariente había preferido, en vez de poner infudibuliforme, puso con forma de embudo. Explicó la palabra, pero está bien, sí, porque estaba queriendo como normalizarlo el texto, pero si uno lo que quiere es estar más cerca de esa rareza que es propia del texto de Ducas, bueno, corresponde, si hay la posibilidad, como lo hay en este caso, poner
infudiliforme. Y ahí está la palabra y ahí queda, ¿verdad? Un ejemplo también de esto, ¿no? De esta voluntad a veces que tuvo el traductor español de normalizar un texto que es muy... Que lo que busca es llamar la atención a través del juego con los diferentes discursos que son convocados en un único texto, como si una especie de mosaico, ¿no? Otro ejemplo de eso, que nosotros también volvimos a ese efecto de mosaico un poco raro del texto, fue cuando en los apóstrofes al océano, ¿no? Cuando dice Ducas, oh vieil océan, aux vagues de cristal, tu ressembles proportionnellement aux marques que bla, 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 ¿no? Ahí es interesante ese ejemplo porque se dan dos situaciones como las que acabo de referir. Por un lado escribe Ducas escribe, oh vieil océan, oh vague de cristal, ¿no? Separa, oh viejo océano de olas de cristal, ¿no? Oh viejo océano, pausa, de olas de cristal. Se supone que eso no se puede, ¿no? No se puede separar, tiene que ser, según la norma de la corrección académica, hay que escribir, oh viejo océano de olas de cristal. Pero él puso la coma en el medio y nosotras mantuvimos esa cola en el medio, esa coma en el medio. Y también ahí hay un adverbio un poco raro, ¿no? Porque dice, Ducas, oh vieil océan, aux vagues de cristal, tu ressembles proportionnellement aux marques que... oh viejo océano de olas de cristal, te pareces proporcionalmente a las marcas que hay sobre las espaldas del grumete, bla, 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 bla. Ahí lo que llama mucho la atención es el proporcionalmente, porque hay una expresión tan poética, tan linda, ¿no? De comparar las olas oceánicas con el cristal, ¿no? Decir olas de cristal, ¿no? Haciendo pensar en la violencia de la ola, pero la fragilidad que se rompe como si fuera cristal. En fin, todo lo que uno puede pensar a partir de esa idea de esa comparación, ¿no? O de las olas de cristal, del océano con sus olas de cristal. Después de eso tan lindo, tan poético, tan cargado de sentidos en los que uno no ha pensado, viene ese adverbio, te pareces proporcionalmente. Y uno dice, qué raro proporcionalmente, porque no es una palabra muy poética, proporcionalmente. ¿Qué hace en medio de una oración tan poética, proporcionalmente, ¿no? Esa palabra ahí. Entonces el traductor español, Ángel Pariente, ahí le dio otra forma, lo buscó disimular, la sacó, ¿verdad? Sacó el adverbio proporcionalmente de la Troya. Nosotras lo devolvimos. ¿Por qué? Y bueno, porque proporcionalmente está evocando, ¿verdad? Está evocando el discurso matemático, para el cual, bueno, la proporción es un concepto fundamental, ¿no? En aritmética la proporción es el concepto fundamental de la matemática. Y nosotros conocemos en los cantos de Maldoror la importancia que tiene la matemática, el canto dedicado, ¿no? Cómo Ducas le canta a las rigurosas matemáticas. Entonces, por un lado, proporcionalmente está evocado el discurso matemático y también está evocado el discurso de la vieja tradición retórica, en la medida en que la primera vez que se caracterizó, se definió lo que era la metáfora, fue definida por Aristóteles como una proporción, ¿no? Es una analogía, dicho en griego, ¿no? Es una analogía dicho en griego, pero es una proporción. Entonces ahí en proporcionalmente, en ese adverbio, está por un lado el discurso de la matemática, por otro lado el discurso de la vieja retórica tradicional, de la aristotélica, para hablar de la metáfora, y él ahí está haciendo metáfora tras metáfora, el Ducas. Entonces volvemos a eso que es una rareza, pero que vale la pena, por supuesto que vale la pena conservar. Bueno, un poco ese fueron los criterios que decidimos adoptar y atenernos a ellos.
todo lo que pudimos, todo lo que nos, sí, pudimos, pero esos fueron los criterios. Resulta particularmente interesante hablar en el Día del Idioma de la traducción literaria y poder dar ejemplos en la traducción al español de los cantos de Lautréamont, de los cantos de Maldoror de Lautréamont, porque es un libro que efectivamente plantea una obra que plantea problemas particulares para la concepción misma de la traducción literaria. Y es muy importante insistir sobre este tema, traducción literaria, porque es un concepto que ha evolucionado mucho en los últimos 50 años. Es decir, que ha provocado muchas reflexiones sobre la teoría de la traducción literaria a partir de el crecimiento del interés por la lingüística en los estudios literarios. La lingüística, la semántica, la semiótica, todo eso juega un papel muy importante en la traducción literaria. Entonces, uno de los puntos que nos permite reflexionar mejor sobre esto y que, como veremos, tiene un gran interés para los cantos de Maldoror, es el haber pasado de la noción de original a traducción a una noción totalmente nueva, texto de partida y texto de llegada. Es decir, se reconoce la función del traductor como autor de la traducción. La traducción es una obra plena, como lo es también la obra que ha sido traducida. Y esto lleva consigo otra serie de reflexiones muy interesantes. Es decir, el traductor produce un texto nuevo a partir de su análisis, de su propia lectura del texto de partida. Y esto nos lleva a reconocer, es algo sobre lo que yo propuse hace ya un tiempo varios estudios, nos lleva a reconocer la existencia de una escena específica de la traducción. Hay una escena de la escritura en la que el autor se enfrenta a su obra y la desarrolla, y hay una escena de la traducción en la que hay dos autores, el autor del texto de partida y el autor del texto de llegada, y el autor del texto de llegada cumple una función que consiste en permitir al texto de partida llegar a un universo lingüístico y cultural diferente. Es por eso que yo también desarrollé mucho en este tipo de trabajos la noción de hospitalidad en la traducción, que algunos autores ahora en los últimos años han puesto en duda porque en vez de hospitalidad hablan de la violencia de la traducción. La violencia, que es un tema permanente en los cantos de Maldoror, o casi permanente, hay algunas excepciones, entonces también nos interesa. Y la otra noción que hay que agregar es la de traducción literaria, es decir, hay un trabajo específico que entra en la literatura, en lo que llamamos la literatura, y en este caso que pertenece al mismo tiempo a dos literaturas, la literatura del texto de partida y la literatura del texto de llegada. Es decir, que el traductor es lo que llamamos en literatura comparada un intermediario cultural y cumple ese papel muy importante de poner en relación dos lenguas, dos idiomas y dos
culturas. Entonces, ¿qué significa la traducción literaria para el idioma? Significa un nuevo tratamiento del idioma. Tradicionalmente, pero hace ya muchos años que esto ha cambiado, tradicionalmente se buscaba que la traducción no planteara problemas de lectura para quien la aborda. Pero después de los estudios críticos de los últimos 50 años, sabemos muy bien que una obra literaria, por definición, plantea problemas de lectura. Y si hay una obra que específicamente plantea problemas de lectura, esa obra son los cantos de Maldoror, que tienen desde el comienzo un planteo que tiene que ver con la lectura. Plutôt ciel que le lecteur, es decir, el lector aparece de entrada y Lautréamont, en fin, el autor de los cantos, que se hace llamar a partir de la edición de 1868, Lautréamont, el autor de los cantos, pide al lector, le exige en cierta medida que ponga en su lectura una lógica rigurosa y una atención de espíritu igual, por lo menos, a su desconfianza. Es decir, plantea de entrada una particularidad de lectura. Y como el traductor, al igual que el autor, ya esto lo veremos más tarde, el traductor es primero que nada un lector de la obra que va a traducir y que está traduciendo, entonces el traductor tendrá que tener en cuenta esta advertencia para que su trabajo sea un verdadero trabajo literario. Entonces, esto ya nos muestra a qué punto en el manejo del idioma el traductor está haciendo un aporte singular. Es decir, es el prisma que permite descubrir las particularidades de un trabajo idiomático. Y su traducción contribuye, por lo tanto, a enriquecer el idioma. Y como tiene esta particularidad de pertenecer a las dos literaturas, permite también un mayor conocimiento del ámbito literario en el cual esa traducción ha sido hecha. Las traducciones de los cantos de Maldoror al español han permitido que las literaturas correspondientes, y en el caso que hoy nos interesa, debo decir que es la literatura uruguaya, sea conocida fuera de fronteras en países tan lejanos como Japón o Canadá, puesto que he hecho esta experiencia, se conoce la traducción uruguaya de los cantos de Maldoror. Y por lo tanto hay un interés por la literatura uruguaya a partir de allí. Tanto más cuanto que el propio Lautréamont o Isidore Ducasse pertenece a las dos literaturas, como vamos a ver. Esto es un primer punto particularmente importante y que tenemos que tener en cuenta para comprender lo que significa para el idioma y para la literatura uruguaya una traducción de los cantos de Maldoror. Pero no podemos olvidar tampoco, y esto es también un aporte frecuente en la crítica y en la teoría de la literatura de los últimos 50 años, que los textos constituyen siempre una forma de traducción. Y esto desde la aparición de la figura social del escritor, que surge por lo demás en distintos momentos de la historia cultural. Pero si tomamos, por ejemplo, el siglo V a.C. en Atenas, ya tenemos un ejemplo flagrante de esto.
¿Qué hicieron los trágicos áticos? Lo que hicieron fue traducir en lenguaje dramático lo que estaba ya en Homero, aquella frase que se le atribuye a uno de ellos diciendo que se habían nutrido de las migajas del banquete homérico. Es decir, lo que era epopeya, narración, se convierte en obra de teatro. Y es una manifestación diferente del idioma, aunque se trate siempre de una misma lengua o de dos lenguas similares, porque no es lo mismo la lengua que aparece en los poemas homéricos que la lengua novedosa para ese momento que aparece en la tragedia griega. Y para seguir con la antigüedad, para mostrar a qué punto esto es muy presente, Lucrecio en De Rerum Natura lo que hace es traducir las enseñanzas de Epicuro, la física de Epicuro, y transponerla en su poema De Rerum Natura. La filosofía materialista de Epicuro aparece en el poema de Lucrecio. Otro ejemplo flagrante es el caso de Ovidio con las Metamorfosis, en el que traduce en latín los elementos de la religión griega. Y a su vez, él va a conocer otra traducción, y esto es aún más interesante, con el Asinus Aureus, el asno de oro, que también se llaman las Metamorfosis, de Apuleyo, porque Apuleyo traduce en lenguaje irónico, paródico, las Metamorfosis de Ovidio, en toda una parte del Asinus Aureus, y además es relativamente fácil, me parece, reconocer frases que vienen directamente de los poemas homéricos y que Apuleyo traduce al latín e incluye en su texto, sin comillas, simplemente con un fenómeno de lo que hoy en día llamamos intertextualidad. Entonces hay algo allí muy interesante, que es ver este funcionamiento del idioma y de la literatura que se hace siempre por transposiciones, precisamente por lazos culturales, en los cuales la traducción desempeña un papel fundamental. Entonces, en el caso de los cantos de Maldoror, esto también tiene una gran fuerza, una gran presencia. ¿Por qué? Porque Lautréamont, lo sabemos, incluyó en los cantos de Maldoror textos que no son suyos. El ejemplo más conocido son los numerosos plagios de la famosa Enciclopedia de Ciencias Naturales del doctor Chenu. Pero desde el principio la crítica más o menos seria, a medida que se fue desarrollando con mayor seriedad de la crítica de los cantos de Maldoror, también apareció, se reconoció la presencia fundamental de Dante en los cantos de Maldoror. Nuestra colega de la Universidad ahora de la Sapienza, Elisabetta Sibilio, ha escrito un libro sobre esto, Lautréamont, Lettore di Dante, en la que muestra no solo esta intertextualidad, sino la función muy importante de esta intertextualidad en la organización misma de los cantos de Maldoror. Por lo tanto, el traductor que quiere llevar los cantos de Maldoror del francés al español tiene también que reconocer en su lectura y en su trabajo estos numerosos aportes exteriores que Lautréamont ha incorporado a su texto. Queda además otro punto muy importante, que es que cuando se empezaron a publicar los cantos de Lautréamont, es decir, la primera edición que realmente
conoció un público fue la de Genonceau, ya más tarde, 1890, esa primera edición, verdadera edición, hubo la primera edición sin nombre, anónima, la segunda edición de Burdeos, siempre anónima, después la edición con la firma de Lautréamont, pero que nunca se publicó, que nunca llegó a publicarse, y fue Genonceau quien reunió las hojas de esta traducción, que ni siquiera había sido editada, y la editó por su cuenta y hizo un primer estudio de Lautréamont. Y cuando esto se empezó a conocer, la primera reacción de los lectores, de los primerísimos lectores, fue decir, este libro es muy interesante, pero el autor escribe muy mal en francés. ¿Por qué? Porque escribe de manera muy particular. Y aquí también hay un fenómeno de intertextualidad mayor, y es que sabemos por las investigaciones de Jean-Jacques Lefrère, el gran biógrafo de Lautréamont, ya en su primer libro, Le visage de Lautréamont, puesto que fue el primero en descubrir una foto de Lautréamont, el único que nos ha mostrado una foto de Lautréamont, un retrato de Lautréamont, él señala que Lautréamont tenía los poemas homéricos en español, en la traducción de Gómez Hermosilla. Y entonces lo que es muy importante es reconocer en esas frases larguísimas que tienen los cantos de Maldoror, reconocer esa presencia de la traducción española de los poemas homéricos. Hay frases que tienen 10, 20, incluso creo que he llegado a contar 24 renglones en los cantos de Maldoror. ¿Qué hace el traductor al español frente a este fenómeno que plantea tan grandes problemas de lectura para el lector francés? La primera tentación es cortar las frases para que el lector en español no tenga estos problemas. Pero sería deformar el texto de Lautréamont. Ahí sí que habría violencia. Si usted recibe a alguien, lo recibe tal cual es. No le va a imponer que se haga una cirugía estética para darle hospitalidad. Y por lo tanto, hay que mantener estas frases con su ritmo dificilísimo, con su lectura sumamente complicada, mantenerlas de la misma manera en la traducción al español. Y hay que agregar a esto los llamados hispanismos de Lautréamont. Hay uno de nuestros colegas en Montreal, Guy Laflèche, que se ha dedicado precisamente con mucha seriedad a estudiar las traducciones al español de Lautréamont y a estudiar en los textos de los cantos de Maldoror las distintas manifestaciones de estos hispanismos, que a veces se manifiestan en la sintaxis, en la gramática, utilizaciones de formas gramaticales que corresponden al español y no al francés, pero también en el vocabulario. Y esto es lo interesante. Por ejemplo, siempre se ha dicho que Lautréamont confunde en francés pilier y colonne. Bueno, pero no se puede traducir pilier por columnas. Hay que dejar pilares, puesto que fue lo que puso Lautréamont. Si no, se aclara el texto, claro está, pero al mismo tiempo se le deforma. Ya no se está traduciendo lo que Lautréamont, o en fin, Isidore Ducasse, escribió, puesto que Lautréamont es nada más que su seudónimo para este proyecto de edición que no llegó a ser tal porque el editor Albert Lacroix se asustó y no quiso llevarlo al público porque temía ser condenado por la justicia. Entonces, lo interesante es esto, poder enriquecer el idioma
mediante el trabajo de Lautréamont. Y para terminar, voy a dar un ejemplo muy interesante de este doble fenómeno de traducción. Al comienzo del canto sexto, Maldoror dice que para poder rastrillar, dice él, sus frases, va a volver a los orígenes y por lo tanto va a ir a buscar a los salvajes para que lo ilustren. Y después de haber usado la palabra salvajes, da como sinónimo gentleman, lo que es por lo menos sorprendente, pasar así abruptamente de salvajes a gentleman. Esos gentlemen, dice, para los salvajes. Entonces, aquí el ejemplo es lindísimo, porque gentleman en inglés es la traducción de gentilhomme en francés. Se tradujo al inglés gentleman y ha vuelto al francés como gentleman. Pero tiene otra función, y es que después va a contar en el canto sexto la historia de Melvin, que es una historia con un gentleman británico. Entonces el traductor al español tiene que mantener también estos términos en inglés. Más tarde aparecerá fashion, y hay que mantener fashion, para que la obra juegue plenamente en esta nueva lengua.